quiero que usted vaya conmigo a la palabra en Mateo 11. Ahí vamos a ver un poquito y después vamos a orar y tener un tiempo muy lindo. El libro de Mateo versículo 11 es el que vamos a leer. Mateo capítulo 11 versículo 2. 11:2. Dice así, lo leo para ustedes, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por este tiempo, por los que estamos acá, Señor, porque tú te vas a glorificar como lo has hecho hasta ahora, a través también de tu palabra, Señor. Y que tu nombre sea bendito y glorificado, Señor. Y como lo hemos cantado, solo tú mereces la honra y solo tú mereces la gloria, Padre. Te pido, Dios, que nos hables, que hables a nuestro corazón, que nos ministres, Señor Jesús. Y que si aún hay algo, Señor, que tenemos que entregarte, Señor, esta sea la mañana para entregarte todas nuestras cargas a ti y recibir la paz que excede todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí dice la Biblia que hablando Jesús, el mismo Jesús hablando de Juan, él es el que preparará el camino delante de mí, decía el Señor. Eso era esa era la misión específica de Juan. Juan vino a la tierra a preparar el camino del Señor. Y ahorita quiero hablarles de momentos de donde la fe de nosotros es tocada, momentos de crisis. ¿Por qué? Porque Juan, a pesar de que fue un hombre usado por Dios, tuvo sus momentos de crisis también. Y en todo este tiempo, tantas cosas que han pasado en nuestras vidas, nosotros hemos vivido crisis también. Lo vimos en la pandemia, donde teníamos un temor de lo que podía pasar. Teníamos duda y no sabíamos cómo actuar en medio de una situación que nunca habíamos vivido, al menos esta generación. No sabíamos en qué momento nos podía pasar algo y había un temor en nuestro corazón. Les contaba yo a los de la mañana que cuando usted estaba cerca de una persona y tosía, ya usted ya la veía con ojos raros y se quería alejar de esa persona, ¿verdad? Si usted veía a alguien que andaba sin mascarilla, se asustaba también y parecía que había visto el diablo, ¿verdad? Y como que teníamos un temor y que no sabíamos cómo actuar en medio de una situación caótica la cual no entendíamos y nunca habíamos vivido. Porque en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, eso es lo que pasa. A veces no sabemos cómo actuar, a veces no sabemos cómo llevar las cosas y entonces en nuestra mente y en nuestro corazón se empiezan a meter dudas, a meter ciertos temores, empieza a haber angustias que en otro momento no había, y por esa razón es que a veces nosotros dudamos y no actuamos en fe, sino que dudamos. Entonces Juan fue un hombre usado por Dios que también pasó una crisis, y en medio de esa crisis su fe estuvo tambaleante, dudó un poco de lo que podía pasar. Incluso el mismo Juan
Él dice que él era, dice la Biblia, que Juan era la voz que clama en el desierto. Era el que venía a preparar el camino del Señor. Y Juan, lo vamos a ver más adelante, Juan decía en la palabra, ¿qué hablaba Juan de Jesús? Cuando se encuentran a la hora del bautismo, Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Eso es lo que decía Juan de Jesús. Eso lo dijo cuando bautizó a Jesús. Después de eso, de esas palabras de Juan, ponga atención, esto es muy interesante. Después de esas palabras de Juan, Juan es encarcelado. Y cuando uno entra en cárceles, cuando uno entra, cuando usted se siente a veces atado, usted se siente encadenado, pasa lo siguiente. Aquel que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al del cual yo no soy digno ni desatar la correa de sus zapatos, llega y le dice a sus discípulos, muchachos, necesito que vaya y busquen a aquel tipo y le pregunten si es el Cristo o esperaremos a otro. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Oigan, pero mejor por cualquier cosa vayan, pregúntele. Es tan nosotros, ¿verdad? Toda la gloria, la honra. Pero cuando nos toca la crisis a nosotros, cuando nos sentimos encarcelados, cuando hay cadenas en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando hay dudas, cuando hay diagnósticos que no queremos escuchar, cuando viene la prueba a nuestra vida, entonces decimos, Señor, ¿y si no? ¿Y si no respondes? ¿Y si no eres el Cordero de Dios? Quiero que entienda un poco lo que pasó con Juan. Él de pronto entró en una crisis tal que se le olvidó que estaba preparándole el camino al hombre al cual después va a preguntarle, ¿es usted o estoy equivocado? Entonces, dice la Biblia, para entrar al tema, algunas veces nuestra fe también es sacudida cuando nosotros decimos, es que Dios no responde, es que Dios no me va a sanar, es que lo que me dicen es algo que yo no quiero escuchar. Tal vez usted puede estar pasando por una situación, no sé cuál, con sus hijos, con su matrimonio, con su casa, con su familia, de salud, algo que a usted le está afectando, que usted dice, alguna situación tal vez económica, algo que usted dice, pero este no soy yo, esta no soy yo. Yo no debería estar pasando esta situación. Hay algo en mi vida ¿qué será? Que yo no estoy bien. En la Biblia algunos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Tus padres o él? Cuando llegó un hombre ciego ahí. Porque normalmente nosotros tenemos esa idea y creemos que cuando pasamos por pruebas o cuando pasamos por desiertos es porque yo estoy mal, porque algo hice mal, y no necesariamente. Por supuesto, siempre nos toca estar a los pies del maestro porque él tiene la respuesta que usted y yo necesitamos. Pero a veces nos recriminamos más de la cuenta y no entendemos que el Señor necesita pasarnos por procesos para, valga la redundancia, procesarnos y poder después, como lo vamos a ver acá, que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado a través de usted, a través de su salud, a través de sus hijos, a través de su matrimonio, a través de lo que usted esté pasando. El nombre del Hijo de Dios tiene que ser glorificado. Porque Dios no desaprovecha sus desiertos. Dios no desaprovecha sus heridas. Dios no desaprovecha las pruebas por las cuales nos hace pasar. Todo eso tiene un propósito y es para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Entonces, María se va sin pancita todavía, no se le veía todavía. Se va a donde Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista. Juan era primo de Jesús. Y entonces María va, según ella, con la gran noticia de decirle que estaba embarazada y del milagro de cuál iba a hacerle todo, pero ni siquiera le dio tiempo de llegar, porque dice que cuando Elizabeth llega y ve a María, en la panza se le empiezan a mover ahí, Juancito, en la panza. Y entonces ella empieza a decir, soy bienaventurada porque en mis ojos han visto y aquí está un regalo de Dios. Y bueno, hay muchas cosas que dicen, ¿verdad? Parafraseándolo, por supuesto. Pero entonces María dice, soy bienaventurada.
esta parte es importante porque bienaventurado, el término bienaventurado se traduce como tres veces feliz o muy, muy, muy feliz. Entonces, ahora al final va a entender también esta parte, porque entonces ella dice, yo soy bienaventurada. La Biblia habla de que Elizabeth y su esposo, que eran sacerdotes también del Señor, ya estaban muy ancianos cuando les dicen que van a tener a su hijo Juan. Entonces, sus papás mueren muy jóvenes. La promesa de Juan, del hijo para ellos, llegó en la vejez. Y entonces sus papás, mueren muy jóvenes. Y Juan, por algún motivo, no sigue el ministerio o el oficio de sus papás como sacerdotes en la iglesia. Los estudiosos dicen que Juan pierde a sus padres desde adolescente y queda a la deriva. Y él decide no seguir el ministerio sacerdotal. Tal vez se molestó con Dios, se rebeló por sus papás, renuncia a su derecho sacerdotal y se va para su desierto. Y en los desiertos entonces es donde empiezan a pasar las cosas. Primeramente no son para que nosotros nos muramos en los desiertos, sino para formarnos en medio de ellos. Y así Juan, como le puede pasar a cualquiera de nosotros que pasamos en desiertos también, crece en el desierto, tal vez resentido, tal vez enojado con la vida, comiendo grillos y miel silvestre. Eso es lo que dice la Biblia. Y después continúa diciendo que en medio del desierto Juan se topa con los anacoretas. Los anacoretas eran estudiosos teólogos que profundizaban en las escrituras. Y estos entonces empiezan a instruir a Juan en las profecías de Elías. Y empieza a leer todas esas profecías que la Biblia incluso dice que Juan, o el Señor les dice a la gente ahí en lo que acabamos de leer, de que Juan era el Elías que había de venir también. Le llama también como a Elías, ¿verdad? Y entonces Juan probablemente empieza a leer esas profecías, se enamora de la historia de Elías y de pronto algo se empieza a encender en Juan, ¿verdad? En este joven tal vez, un fuego incontrolable que no le permite quedarse callado. Y desde ahí entonces empieza el ministerio de Juan y él empieza a declarar en las arenosas tierras del desierto: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí se empieza a desarrollar el ministerio de Juan por ese fuego que se encendió y él sabía que tenía un camino que preparar. Así que mientras Juan bautizaba, aparece Jesús en algún momento. Juan lo ve venir y sabe inmediatamente quién es él, porque la misma presencia que sintió cuando venía acercándose a él fue la misma presencia que sintió en la panza, y desde ahí sintió esa presencia y empezó a brincar. Y si hubiera hablado, probablemente hubiera dicho lo que dijo en ese momento. Dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Así que Jesús, después de que es bautizado, empieza a desarrollar su ministerio, y Juan empieza a propósito a callarse o a callar su ministerio un poco. A pesar de eso, Herodes lo escucha hablar mal de él, entonces lo encarcela. Y ahí empieza la historia, y ahí empieza la crisis, y ahí empieza la situación. En el momento de nuestras cárceles, en el momento de nuestras ataduras, en el momento en que usted y yo sentimos que no estamos bien, que no podemos caminar bien, que no podemos, ¿sabe? En las cárceles en ese entonces les ponían un grillete y entonces ellos tenían que caminar así, ¿verdad? Como robotcitos, y también les ponían cadenas en las manos. Y entonces en esa situación yo me imagino Juan cae en la cárcel, entra en crisis, tal vez la frustración de ver que estaba en la cárcel, tal vez de empezar a tener dudas, tal vez las cadenas, tal vez las noticias inesperadas, tal vez todas estas cosas, que la salud, que mi relación de matrimonio, que mi trabajo, entonces empieza a llevarnos a crisis. Y en esas crisis de identidad y en esas crisis de frustración y de problemas, nos sentimos atados, nos sentimos a oscuras, nos sentimos desamparados tal vez, y empezamos entonces a entrar en una situación que muchas veces no entendemos, que tenemos temor y que no sabemos cómo actuar en esta situación. Entonces Jesús continúa su ministerio y Juan empieza a dudar.
como cualquier ser humano en la crisis empieza a dudar. Los discípulos de Juan van y lo visitan y él los envía a Jesús y a que le pregunten, ¿eres tú o esperamos a otro? Y Juan empieza a dudar, porque ¿cómo empezó a hablar? ¿Cómo hablaba Juan de Jesús? Juan hablaba de Jesús como alguien que los bautizaría en poder, en fuego y en Espíritu Santo, y que haría probablemente un montón de cosas. Pero por ese tiempo del ministerio de Jesús, Jesús no los estaba bautizando en nada. Les decía, amen a sus enemigos. Le decía a los romanos, ámenlos. Tienen que perdonar a su prójimo. Les estaba hablando de amor, de perdón y de misericordia. Entonces Juan empieza a dudar y dice, pero qué raro, yo pensé que nos iba a bautizar en poder y en Espíritu Santo y en fuego, y este hombre lo que está haciendo es hablándonos que tenemos que perdonar a esos sinvergüenzas que nos han hecho tanto daño. Entonces él empieza a dudar. Como nosotros, es que Jesús no me responde, es que cómo estoy pasando yo eso, es que por qué yo no veo la mano de Dios en mi vida, si yo he intentado, si yo he sido una persona de bien, si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo vengo a los ayunos, pero por qué es que mi vida no está como debería. Y empezamos a dudar porque empezamos a tener cadenas en nuestra mente y en nuestro corazón que nos hacen perder la fe. A pesar de lo que hayamos dicho antes, a pesar de que hayamos dicho toda la honra y toda la gloria es para Jesús, a pesar de eso, cuando nuestra fe es tocada, porque qué bonito es, qué fácil es poder decirle, Karina, tranquila, todo va a estar bien, porque es a ella que le está pasando. Pero cuando es a mí que me están tocando, entonces es ahí cuando vienen cadenas a veces que me atan, que no logra mi fe poder sobresalir y decir, Señor, yo sé que todo va a estar bien. A veces hay dudas cuando van a tocar a tus hijos, cuando van a tocar a tu familia, cuando hay un diagnóstico que nos afecta a nosotros, la duda y el temor empiezan a venir a nuestra vida. Entonces, aquí viene la pregunta, ya quiero ir cerrando. Juan duda por todas estas cosas, pero ¿qué hace Dios entonces? Juan envía a los discípulos a decirle a Jesús, ¿es usted o esperamos a otro? Y entonces empieza la duda y la situación ahí en su mente, en su cabeza, pero ¿qué hace Dios cuando uno de sus hijos tiene una crisis de fe? ¿Cómo responde el cielo cuando nosotros empezamos a dudar de lo que puede estar pasando en nuestra vida? Y aquí quiero contarle un breve testimonio, trataré de resumirlo todo lo que sea posible. Aquí está mi esposita, ¿verdad? Ya está muy embarazada, como yo digo. Ya estamos muy cerca. Vamos a tener mellizos, ¿verdad? Un chiquito y una chiquita que se llaman Samuel y Victoria. Y para mí es una bendición, ¿verdad? Que hoy pueda estar acá a pesar de que ya no se aguanta ni sola, digo yo. Pero, y a mí menos que me aguanta, ustedes no se imaginan, pero es el precio que hay que pagar por esa bendición tan linda. Pero Samuel y Victoria, todo este proceso del embarazo para nosotros ha sido una prueba de fe constante. Y cada vez que íbamos a una cita teníamos un diagnóstico diferente. Nos han dicho, pero de todo nos han dicho. Pero bueno, el asunto es que empezando el embarazo nos dicen que hay un hematoma que está dividiendo los dos saquitos de los dos bebés y que está afectando el saquito de uno de los bebés y que eso podría ocasionar que el bebé muriera. Entonces, desde el principio ya mandan a reposo absoluto a mi esposa, ¿verdad? Y yo viendo a ver cómo solucionaba todo, ¿verdad? Yo me hice experto en todo, en lavar, cocinar, planchar, todo, lo hago yo. Siempre lo he hecho, pero porque yo quiero, porque me nace. Nadie me obliga, ¿no? Pero ya no quedamos hombres, de verdad. Bueno, entonces resulta que esto entonces ya nos empieza a ocasionar esa situación y tenemos que ver cómo resolvemos el asunto también, que mi esposa es veterinaria, entonces desde que yo me casé con ella llevo una vida de perro, siempre digo eso, pero entonces ya tenemos que menguar un poco el trabajo con los animalitos y todo el asunto.
Y ahí empiezan las pruebas. Vamos a la siguiente cita, oramos, le pedimos al Señor que trabaje en mi esposa, que trabaje en los bebés. Y cuando llegamos a la siguiente cita, se eliminaron por completo. Ya no había nada oscuro, todo era bonito, claridad y todo. Y lo vimos bien ahí a los bebés chiquititos y todo. Y el doctor nos dijo, se fue, todo está bien, sigan así. Y excelente. Después también tuvo varios sangrados, ¿verdad? Y tuvimos que ir de emergencia al hospital, asustados también, preocupados. Y cuando llegábamos, los doctores nos decían, ok, lo primero es ver si se escuchan los corazones, ¿verdad? Ya de una vez uno con esa tensión, imagínense, papás primerizos, y ahí a ver en qué momento empezaba a sonar esa cosa, ¿verdad? Y no sonaba, y nosotros preocupados, y ya empezábamos a escuchar el sonido, y una vez usted sentía esa paz, esa tranquilidad, y bueno, preguntábamos y de momento nos decían que todo estaba bien. Después tuvo quistes muy grandes, incluso hasta del tamaño de los bebés, y nosotros seguíamos orando y diciéndole a las personas cercanas que a veces nos escribían o a mi familia que oráramos, que Dios tenía que resolver. Cuando nosotros estábamos buscando los nombres, decíamos, si es chiquito se va a llamar Samuel, porque nos encanta el significado de Samuel y siempre nos había gustado ese nombre. Y si es niña se va a llamar Victoria, porque esto es una victoria para nosotros, porque Dios hizo milagros en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de mi esposa, para que pudiéramos también ya estar a punto de recibirlos a ellos. Así que esto es una victoria para nosotros. Entonces yo le dije, mi amor, los nombres de nuestros hijos son proféticos. El nombre de Victoria es profético. Ella es una victoria. Así que después de eso oramos también por el tema de los quistes, y el Señor también los eliminó por completo. Y así íbamos, cita tras cita, yo iba diciendo cada vez que íbamos a cita, ¿y ahora con qué nos van a salir, Dios mío? ¿Y cuándo va a terminar esto? Que pasen rápido los meses para ya verlos. Hicimos creo que 3 exámenes morfológicos y todo bien, todo salía bien. Ellos no tenían problemas de nada, no venían con nada. Todo parecía excelente. Y yo le dije a mi esposa, bueno, ya ganamos, ahí nada más hay que esperar a que vengan y todo bien. Y estábamos pues esperando, y en una de las últimas citas, duramos muchísimo en esa cita. Y el doctor le decía a mi esposa, hágase para allá y hágase para acá. Y de pronto le movía la panza así, yo ya quería pegarle una patada al doctor, pero me aguantaba. Y le movía la panza y páseme más gel, y le ponía más gel y hágase para allá. Y le ponía ahí. Y entonces él dice, es que yo veo algo aquí raro que no está bien. En el cerebro de Victoria había un espacio oscuro que parecía que yo no sabía qué era. Yo veía ahí como un meneíto ahí que estaba oscuro ahí nada más. Y entonces él dice, vea, eso que ustedes ven ahí, es que ahí no se desarrolló callosidad. Entonces el cerebro le falta esa parte que no se desarrolló. Y mi esposa le preguntó, ¿y eso qué significa? ¿Qué va a ocasionar? Y dice, eso puede ocasionarle problemas en su motora, que no pueda caminar o hablar, pero tendremos que esperar hasta que nazcan para saber cómo, con los pediatras, cómo vamos a trabajar eso. Entonces yo, confiando en Dios, en que sí se iba a desarrollar, yo le dije, y en este proceso que faltaba como un mes y medio, ¿se puede desarrollar? No, es imposible. Si ya no se desarrolló, ya no se puede desarrollar. Entonces en ese momento a Eileen se le pierde la mirada, y entonces ella vuelve a ver al techo así, y yo vuelvo a ver, no veo nada. Entonces yo digo, Señor, ¿qué pasó? Y yo le veo en su cara, ¿verdad? Y yo me quedo callado, la tomo de la mano ahí y él sigue hablando y diciendo. Salimos de ahí sin hablarnos, íbamos caminando ahí para afuera. Yo no sabía qué decir y Eileen no podía hablar. Fue un momento difícil, eso fue un viernes. Lloramos, llegaron las familias y estuvimos ahí, oramos por nuestros hijos y declaramos palabras, dijimos que íbamos a ver la victoria en nuestra hija. Declaramos que ese nombre era profético y que ya yo lo había indicado desde el inicio. Y me habían invitado desde diciembre pasado, me habían invitado a un evento que había en Pérez Celedón, donde tenía que predicar varios días, sábado y domingo.
y ya era viernes, yo me tenía que ir el día siguiente y como no esperábamos un diagnóstico tal, las familias llegaron y bueno, Eileen me dijo, váyase tranquilo, aquí está la familia, todo va a estar bien, hay que cumplir. Así que entonces yo me fui, no quería irme, me fui y yo dije, Señor, tú vas a hacer un milagro. Cuando yo había hecho estas prédicas antes de ese diagnóstico, me di cuenta que lo que yo le estaba predicando a la iglesia, Dios me lo estaba predicando a mí. Porque yo le decía a la iglesia que Dios tiene poder y que Dios es un Dios de milagros y que lo que usted estuviera pasando, eso iba a darle la gloria al Hijo de Dios y que nada que lo que nosotros pasemos es porque sí, sino que hay un propósito detrás de. Y entonces le conté a la iglesia el testimonio también y les dije también que después les iba a dar el testimonio, que yo sabía que Dios iba a hacer iba a estar en control de todo. Así que yo le dije al Señor, Señor, yo voy a ir a predicar a ese lugar, a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Así que tú haz lo que tú has dicho que harás. Y me fui. Y regresé el domingo y el lunes fuimos a cita con el doctor porque ocupábamos ver bien todo eso, entender bien y que nos dijera. Entonces pagamos un especialista, el doctor nos dijo, una cita, más bien el doctor nos dijo, yo los veo bien, pero mejor veámoslo con un especialista. Entonces fuimos a donde el especialista y le íbamos a contar toda nuestra historia y a ponernos a llorar ahí. Él dice, vean, no quiero que me cuenten nada. Yo no quiero que lo que ustedes me vayan a decir vaya a afectar mi diagnóstico, así que yo voy a ver qué hay en cada uno de ellos y les voy a dar mi diagnóstico. Así que los revisó para allá y para acá y los vio moverse y todo el asunto. Y al final nos dice, el diagnóstico es que los felicito por unos hijos tan buenos, tan sanos. Los dos están bien, no hay nada en el cerebro de ninguno de ellos. Los dos están sanos. Y esa es la parte linda de la historia. Pero hay un lapso entre el viernes y el lunes que fue un infierno, así literal, fue catastrófico para nosotros, fue doloroso, nos rasgó el corazón todo ese proceso, porque no sabíamos qué hacer y yo sentía muchas cosas, pero yo por alguna razón yo sabía que Dios podía hacer un milagro y así fue. Así que Dios es un Dios de milagros. Quiero leerle la Biblia antes de terminar con la otra parte final. Quiero leerle lo que dice la Biblia en Lucas 7:20. Lucas 7:20 dice así: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, esta es la misma historia, pero no contada por Mateo, sino contada por Lucas. Y Lucas cuenta unos detalles que Mateo no los cuenta. Entonces leo lo que dice. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Juan dice, y Lucas dice en el 21, en esa misma hora sanó a muchos de sus enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y 3 veces feliz es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces, ¿cómo responde Dios cuando uno de sus hijos tiene temor y tiene duda y se encuentra encarcelado y se encuentra encadenado tal vez? ¿Qué es lo que Dios hace cuando uno que ha servido al Señor, que ha tratado de serle fiel, que ha tratado de amarle de las maneras posibles, que nosotros desde nuestra niñez hemos servido al Señor? ¿Cómo responde el Señor cuando usted y yo estamos en crisis, cuando nuestra fe se empieza a tambalear y que lo que antes predicamos en algún momento lo dudamos? Yo le dije a Eileen, cuando ya pudimos hablar después de ese diagnóstico, ¿qué pensaba usted cuando se le perdió la mirada y se quedó viendo para el techo?
Ya dejó de ver el monitor y se quedó viendo para el techo. Perdón. ¿Qué pensaba? Pero lo que ella me respondió me pareció tan significativo. Y ella me dijo, yo pensé muchas cosas, no las dije, porque ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Pero por mi mente pasó, Señor, ¿por qué hay tantas personas que tienen hijos y todo bien? ¿Y por qué nosotros que te hemos servido desde niños nos pasa esto? Somos primerizos, no sabremos cómo actuar, tendremos que aprender. Pero ya es una prueba difícil. Si tal vez usted tiene un hijo que tiene alguna dificultad, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. No es sencillo. Usted tiene que, además de aprender a ser papá, aprender también a hacer muchas otras cosas. Y eso siempre va a ser un golpe de inicio, siempre va a ser una situación difícil. Y ella decía, yo empecé a cuestionar y a preguntar por qué. Hay otros que están bien, que no les pasa nada, ¿por qué? Podemos tener crisis, pero dice la Biblia, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Eso significa que sepa que Dios tiene el control de todo. Ese día, después de que llegamos a la casa y lloramos un tiempo y estuvimos ahí, teníamos una amiga internada en el hospital porque le iban a operar de un tumor maligno. Entonces Eileen se seca las lágrimas y dice, yo quiero ir a verla porque nadie la puede ir a ver. Y yo le digo, ¿en serio? Sí. Y fuimos. No fue que ella me mandó, es que yo quise ir. Entonces fuimos y cuando Eileen entró, yo no podía entrar. Cuando Eileen entró, iba con una blusa de embarazada de 2 gemelos que tiene ahí. Entonces una señora viejita, dice Eileen, la ve cuando ella va entrando, ella va saliendo y le dice, ay amor, qué lindo, ¿puedo orar por ellos? Sí. Le pregunta los nombres y ora por ellos. Y esta señora empezó a orar como que se hubiera ganado este micrófono, y dice que todo el salón escuchaba lo que ella oraba, y que cuando empezó a orar por Victoria, ella oró por su cerebro. La señora esta oró por el cerebro de Victoria y le dijo a Eileen, yo veo a Victoria corriendo y jugando y riéndose mucho. Yo dije, va a ser como la mamá. Y dice Eileen que cuando terminó, la gente ahí que estaba ahí estaba llorando también, los que estaban ahí internados, incluyendo nuestra amiga. Y Eileen se va y entonces ella le pregunta, Alejandra le pregunta, Eileen, ¿qué pasó? Y entonces Eileen le dice, en la mañana nos dieron este diagnóstico. Pero eso fue lo que oró la señora. Sí, exacto, porque Dios hace milagros, Dios es un Dios de milagros. Pero hay algo. Esta misma muchacha, esta misma persona, una vez Eileen hablando con ella le dijo, tranquila, yo sé que Dios puede hacer algo, que Dios puede hacer un milagro. Y ella le dijo, no, Dios no hace milagros, porque si no mi mamá no me hubiera dejado abandonada en un canasto, en una casa, para que alguien me recogiera. Y Dios no hace milagros porque si no mis papás no se hubieran, mis papás que no eran mis papás, no se hubieran muerto jóvenes y me hubieran dejado a mí como a Juan el Bautista a la deriva. Y entonces ella ahí probablemente entró en su desierto también. No, porque si no a mí no me hubieran hecho daño. No, porque si no esto no hubiera pasado. No, porque si no yo tendría la respuesta que le he pedido a Dios hace mucho tiempo. No, es que Dios ya no hace milagros. Antes tal vez los hacía, pero ahora no.
Pero entonces esta muchacha ahí mismo, ¿verdad? Todos llorando y todo. Me dice Eileen que después empieza a cambiar su forma de hablar. Y ya no decía que Dios no hacía milagros, sino que podemos pedirle a Dios porque sabemos que Dios responde. Y yo le dije a Eileen, yo quiero que nuestros hijos sean hijos de propósito. Yo quiero que ellos tengan una unción que ni siquiera se compare con la unción que podemos tener nosotros como papás, sino que sean hijos que Dios los use. Y Dios ni siquiera esperó a que ellos nacieran y empezó a usarlos en el vientre de su mamá para que otras personas empiecen a conocer el poder de Dios y que Dios es un Dios de milagros. Si es para Dios, ¿por qué no se lo da al que merece la honra y la gloria? Amén. El diagnóstico termina en que Dios es un Dios de milagros y que en Dios vamos a tener siempre la victoria, amén, sin importar cuál sea la situación, porque cuando estés pasando pruebas y cuando estés pasando luchas y que haya temor en tu vida y cadenas y cárceles y desiertos, Dios hará milagros en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Va a traer la respuesta que tú estás necesitando. Yo no sé cuál es tu oración, pero cuando un hijo suyo clama, el Señor responde. Pero ¿por qué a mí no me ha respondido? Es que no se trata de nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Yo todavía tengo oraciones sin responder, pero yo sé en quién he puesto mi confianza, sé en quién tengo mi esperanza y sé quién es el Dios al que yo sirvo. Yo no sé si usted lo sabe. Así que mi palabra para usted en esta mañana, dada por Dios, es: no temas, no te angusties. Tal vez una enfermedad a usted le está sorprendiendo, pero a Dios no le sorprende. Tal vez una ruptura en su vida a usted le sorprende, pero a Dios no le sorprende. Tal vez un diagnóstico que usted no espera a usted le puede haber sorprendido y ahorita lo tenga dudando, pero a Él no le sorprende. Y cuando llegue tal vez usted con dudas al Señor, en ese momento el Señor empezará a hacer milagros y empezará a sanar lo que tenga que ser sanado en tu vida. Empezará a levantar y a dar vida lo que tenga que darle vida en tu casa. Yo no sé cómo está tu matrimonio, tu casa, tu familia, pero en el nombre de Jesús el Señor reverdece el amor que se ha perdido. Por supuesto, tendremos que orar y clamar al Señor, por supuesto. Pero el milagro está a una oración de distancia, a tus rodillas al suelo de distancia. Quiero ya terminar. Cuando sus hijos están en crisis, Dios empieza a hacer milagros solo para hacernos saber que Él está pendiente de nosotros y que Él está en control, que Él sigue teniendo cuidado de ti y que nada lo que a ti te sorprende, a Él te sorprende. A Él lo sorprenderá. Y que cuando nosotros le preguntemos: Señor, ¿qué es lo que pasa con mi vida? ¿Qué es lo que pasa con lo que estoy pasando en este momento? Que usted recuerde que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los leprosos son limpiados. Y que cuando usted le pida al Señor, recuerde también el testimonio que yo le acabo de dar esta mañana, porque el Señor hace milagros. Y no se trata de cuánto tiempo tenga usted de ser cristiano, no se trata de que si usted sirve o no sirve, se trata de que el Señor honra la fe de aquellos que le buscan y de aquellos que le claman. Y que por el desierto por el cual usted puede estar pasando, y que la situación que tal vez usted está pasando en este momento, el Señor lo que quiere es que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando uno de sus hijos está pasando por pruebas, Dios hace milagros en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Dios nos trajo hoy para hacernos ver que Él sigue teniendo el control y que afirma tu fe. Y la Biblia dice: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y díganle a Juan que será
3 veces feliz todo el que cree que en mí no hay tropiezo. Que será 3 veces feliz el que sepa que podrán abandonarte tus padres, que podrán abandonarte tus hijos, que podrá fallarte la fe, podrá fallarte tu esposo, podrá fallarte la salud, pero el Señor no te va a fallar en el nombre de Jesús. Yo no te voy a fallar y a su tiempo lo haré, dice el Señor. Diga conmigo, yo sé en quién he creído, amén. Los discípulos van a dar el mensaje de Jesús a Juan y Juan dice: Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Yo vine a decirte en esta mañana: no temas, no dudes, puedes hacer lo que quieras, pero la Biblia dice que es bienaventurado aquel que cree que en Jesús, sabiendo que no hay tropiezo en él. Amén. Voy a pedirle ahí donde está que usted se ponga de pie, que usted si quiere adorar, si quiere postrarse, si quiere venir acá, si usted quiere clamar por su milagro, quiero que sepa que Dios lo hará a su manera, a su tiempo, pero lo hará. Voy a orar por aquellas personas que hoy le están pidiendo al Señor un milagro. Amén. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro? Si usted es una de esas personas, voy a pedirle que si quiere venir, si quiere orar aquí, si quiere orar ahí donde está o quiere postrarse ahí donde está, sienta la libertad. Vamos a orar por usted. Yo creo que Dios es un Dios de milagros, amén. Yo me imagino que aquel que dudaba, yo quiero que usted escuche esto para terminar. Yo me imagino que aquel que dudaba, ahora cuando le dicen los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Aquel que dudaba ahora está gritando en la cárcel: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, decía Juan, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos bautizará con fuego, con poder y con Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Tal vez Dios necesitaba esa confirmación, Juan necesitaba esa confirmación de Dios. Que te diga hoy: no temas. Que te diga hoy: solo es una prueba, ya casi termina. Que te diga hoy: lo que necesitaba era afirmar tu fe en este proceso. Los desiertos no son para siempre, yo tengo algo para ti. Tal vez usted dice: Señor, es que no veo tu mano. Señor, es que he orado y he llorado y todavía no lo veo. Pero el Señor te dice: te levantarás con nuevas fuerzas para derribar fortalezas, para levantar esa adoración que habías dejado de darme, para que otros me conozcan a través de tu testimonio, a través de tu fe, a través de lo que tú has creído, para que otros puedan ver el poder de Dios. Si hay algunos líderes que me pueden ayudar aquí a orar también por estos hermanos, se los agradezco. Para que otros me conozcan a través de ti, para ser la sierva y el siervo que siempre soñé que serías, para abrazarte tan fuerte en medio de tu dolor, para que tú me conozcas realmente. Yo soy tu Dios, yo soy tu sanador, yo soy el que hace milagros y el que puede restaurar tu casa, puede restaurar tu vida, puede sanarte. Hay personas acá con un gran dolor en el corazón porque se han sentido abandonadas por Dios, pero el Señor te dice: aquí estoy, hija, aquí estoy, hijo. Porque han sentido que Dios le responde a otros, pero a ti no te responde. Y el Señor te dice: yo estoy en control. Sigue creyendo, sigue confiando. No temas, dice el Señor. Yo estoy contigo. Yo te sostengo. Yo te ayudo, dice el Señor. Desde que eras un embrión, yo te escogí, yo te llamé y yo te cuidé.
Señor en esta mañana para sanarte, para liberarte, para bendecirte, para decirte: no temas, hija, no temas, hijo. Podrán venir pruebas y podrán venir batallas, pero en Él tenemos puesta nuestra confianza. Y si de Él es la batalla, de Él es la victoria. Responde oraciones. Hoy el Señor responde oraciones. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Será 3 veces feliz el que en mí no haya tropiezo. Sé que lo harás 3 veces otra feliz el que en mí no haya tropiezo. vez. Yo estoy contigo, Sé que lo harás con otra ustedes. vez. Sé que lo harás Espíritu otra Santo. vez. Oh, aleluya, Padre, tú tienes el poder. Otra vez. Eres milagro, Señor Jesús. Sé que lo harás otra vez. Hermano, yo no sé si hay alguien acá que viene por primera o segunda vez, o simplemente no le ha entregado su corazón a Jesús y dice: yo quiero experimentar esa fe, yo quiero experimentar a ese Jesús que sigue haciendo milagros. Si ese es su caso, yo quiero pedirle que usted me levante la mano. Yo quiero orar por usted. Levánteme la mano en alto porque yo quiero orar por usted. Y si me hace el favor y quiere venir acá para orar por usted, también se lo agradezco, para orar por usted y terminar de esa manera. Todos hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Gracias. ¿Alguien más? ¿Hay más? Dios te está llamando. Dios te está llamando y está sanando el corazón. Dios primero sana el corazón y después sana tu casa, sana tu vida, sana tu matrimonio. Señor, glorifícate, Señor. En esta mañana yo oro, Padre, para que tu nombre se glorifique a través de tu hija, Señor Jesús. Padre, y que tú le llenes de ti, para que tú le sacies y le bendigas. Y ahí donde usted está, repita también conmigo: Señor, te pido que perdones mis pecados, que sanes mis heridas, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me recibas hoy así como vengo, así como soy, para sanarme, para liberarme y para restaurarme, y para de hoy en adelante empezar a vivir una vida cerca de ti. Que habrán tropiezos, que habrán dificultades, que habrán pruebas, sí las habrán, pero ahora tienes alguien en quien puedes poner tu confianza, quien te sana, quien te bendice, quien te restaura, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Terminemos adorando en esta mañana, también diciéndole al Señor: Señor, tú estás en control. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Hermanos, ahí donde está, para terminar, quiero que levante sus manos. ¿Cuántos creen que el Señor merece toda la honra y toda la gloria? Dios es fiel. Hay una palabra de parte de Dios para usted. Dios está sanando el corazón de la iglesia y está sanando el corazón de aquellos que tenían un cuestionamiento en su mente y en su corazón, y que muchos lo han dicho y que le han reclamado al Señor, y el Señor hoy te dice: eso no me ha enojado. Y el Señor te dice: tus lágrimas yo las recojo en mi redoma, en un recipiente. El Señor dice que recoge todas nuestras lágrimas. Dice que nuestras lágrimas están anotadas en su libro. Usted puede buscarlo en la Biblia. Redoma. Las lágrimas están anotadas en su libro. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted llegue a la presencia del Señor y usted le diga: Señor, es que lloré, y el Señor le va a decir: yo sé por qué lloraste, están aquí en mi redoma y están anotadas en mi libro. Ven y recibe ahora el abrazo, el consuelo y la respuesta que tanto me hiciste. La pregunta que tanto me hiciste, esta es la respuesta. Yo te escogí, yo te lavé, yo te limpié, yo te preparé, porque necesitaba que hoy estuvieras aquí conmigo. De otra manera probablemente te hubieras perdido en la banalidad de la vida. Pero a veces tenemos que ser trastocados y nuestra fe tiene que ser pulida y preparada para lo que viene. Nos estamos preparando para el tiempo final, y en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y habrá pleitos y disensiones, y los matrimonios querrán separarse, y los hijos se irán contra los padres y los padres contra los hijos. Y por eso el Señor necesita afirmar tu fe, para que no falte cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la zaranda, para que tu fe no falte. Y el Señor dice: te estoy preparando, iglesia, te estoy preparando, ejército, te estoy preparando para la batalla, porque después de la batalla viene la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted lo cree en esta mañana. Amén.